Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Hay pecados del pasado que parecen no morir jamás. Aún después de venir a Cristo, muchos creyentes continúan atormentados por recuerdos, palabras, actos y caídas que vuelven constantemente a la mente para acusarlos y robarles el gozo del Evangelio. En este poderoso escrito, el Dr. Martin Lloyd-Jones expone cómo Satanás utiliza la culpa pasada para mantener a los cristianos en depresión espiritual, y cómo la verdadera comprensión de la gracia de Dios destruye finalmente esas cadenas. Una enseñanza profunda sobre el perdón, la justificación, la unión con Cristo y la suficiencia absoluta de la sangre de Jesús. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Pero por esta causa alcancé misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia, como ejemplo para los que después creerían en Él para vida eterna. Primera de Timoteo 1:16. En el capítulo anterior, analizábamos a aquellas personas infelices, que no disfrutan plenamente de su vida cristiana debido a la falta de equilibrio entre la mente, el corazón y la voluntad. Esta falta de equilibrio es una de las principales causas no solo de la infelicidad, sino también del fracaso y de los tropiezos en la vida cristiana. En este capítulo vamos a considerar una forma muy común en que el diablo ataca en este sentido. Es la que sugiere no solo este versículo en particular, sino todo el capítulo de esta sección biográfica. El problema radica en aquellos cristianos infelices o que sufren depresión espiritual a causa de su pasado, ya sea por algún pecado cometido o por la forma específica que éste adoptó en su caso. Diría que, en mi experiencia ministerial, que abarca ya muchos años, no hay dificultad más común. Es un problema recurrente y creo que he tenido que tratar con más personas por este motivo que por cualquier otro. A primera vista, algunos de ustedes podrían preguntarse si estas personas son cristianas, pero se equivocan. Son cristianas, no confían en sus propias vidas, actividades, ni en nada que puedan hacer. Son plenamente conscientes de su completa impotencia y de su total dependencia de la gracia de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Han creído en el Señor Jesucristo. Entonces se preguntarán, ¿qué les pasa? Su condición es que, a pesar de todo, son infelices. Y lo son por algo de su pasado. Vienen a ustedes con aspecto triste, incluso miserable, y siempre hablan de ello. Invariablemente lo mencionan. Por lo general, se trata de alguna acción, algún acto, que puede o no haber involucrado a otras personas. Algún error cometido por ellos mismos. Siempre lo analizan, lo examinan y se condenan a sí mismos por ello. Y el resultado es que son infelices. Permítanme darles la ilustración más gráfica de esto que jamás haya presenciado. Recuerdo a un anciano que se convirtió al cristianismo a los 77 años. Una de las conversiones más impactantes que he conocido. Ese hombre había llevado una vida muy pecaminosa. Prácticamente no había nada que no hubiera hecho en algún momento. Pero escuchó el Evangelio y se convirtió en su vejez. Llegó el gran día en que fue recibido como miembro de la iglesia y cuando asistió a su primera comunión el domingo por la noche. Fue para él el acontecimiento más importante de su vida. Su alegría era indescriptible y todos estábamos muy felices por él. Pero a la mañana siguiente, incluso antes de que me levantara, ese pobre anciano llegó a mi casa y allí estaba, con un semblante de profunda tristeza y abatimiento, llorando desconsoladamente. Finalmente logré controlarlo físicamente y le pregunté qué le pasaba. Su problema era este. Después de regresar a casa tras la misa, recordó de repente algo que había ocurrido 30 años atrás. Estaba con un grupo de hombres bebiendo en un bar y discutiendo sobre religión. En aquella ocasión, había dicho con desprecio y burla que Jesucristo era un bastardo. Todo le vino a la mente de repente y estaba seguro no había perdón para eso. Solo eso. La bebida, el juego y la inmoralidad estaban perdonados. Lo entendía perfectamente. Pero aquello que había dicho sobre el Hijo de Dios no podía ser consolado, no podía ser reconfortado. Eso lo había sumido en la más absoluta desesperanza. Doy gracias a Dios porque, mediante la aplicación de las Escrituras, pude devolverle la alegría. Pero a eso me refiero,
algo que un hombre dijo o hizo alguna vez, que lo atormenta y lo persigue, haciéndolo miserable y desdichado, aunque siga profesando la fe cristiana. Satanás, quien aunque no puede robarnos la salvación, sin duda puede robarnos la alegría. Esa es la situación a la que quiero llamar la atención. Se trata de personas que parecen tener muy clara la doctrina de la salvación, salvo que sienten que, en su caso, hay algo, su pecado, ese pecado en particular o la forma que ha adoptado, que de alguna manera las coloca en una categoría diferente. Dicen, sí, lo sé, pero se sienten oprimidas, son cristianas desdichadas, sufren de depresión espiritual. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? Bueno, hay dos explicaciones principales para esta situación. En primer lugar, por supuesto, es obra del diablo. Es Satanás quien, aunque no puede arrebatarnos la salvación, sí puede arrebatarnos la alegría. Su mayor preocupación es impedir que alguien se convierta en cristiano. Pero cuando eso falla, su único objetivo es convertirlos en cristianos miserables para poder señalarles a quienes sienten remordimiento por el pecado y decirles, eso es el cristianismo. Mírenlo, ahí tienen un ejemplo de cristianismo. Miren a esa criatura miserable. ¿Quieren ser como él o ella? Pero también existe una causa secundaria, y esto es lo que quiero enfatizar aquí. Diría que esta condición se debe casi por completo a la ignorancia doctrinal, a la falta de comprensión clara de la doctrina de la salvación del Nuevo Testamento. Permítanme expresarlo con franqueza y sin rodeos para enfatizarlo, incluso a riesgo de ser malinterpretado. En cierto sentido, lo que estas personas que se encuentran en esta condición no deben hacer es orar para ser liberadas. Eso es lo que siempre hacen, y es lo que invariablemente han estado haciendo cuando buscan ayuda. De hecho, es lo que generalmente se les dice que deben hacer. Ahora bien, el cristiano siempre debe orar sin cesar, pero este es uno de esos momentos en los que el cristiano debe detenerse un instante y comenzar a reflexionar. Porque hay problemas particulares en la vida cristiana sobre los cuales digo que si no haces nada más que orar, nunca los resolverás. Debes detenerte a veces en la oración porque ésta puede estar recordándote el problema y manteniendo tu mente fija en él. Así que debes dejar de orar y pensar y elaborar tu doctrina. ¿En qué debemos pensar? Lo primero que les sugiero es que piensen en el caso del apóstol Pablo y en lo que dice aquí. Doy gracias a Jesucristo nuestro Señor, quien me fortaleció, porque me consideró fiel y me puso en el ministerio. Antes era blasfemo, perseguidor e injurioso, pero alcancé misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue sobreabundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esta es una palabra fiel y digna de toda aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esta causa alcancé misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia, como ejemplo para los que después creerían en Él para vida eterna. Esto es maravilloso. Lo que afirma aquí es que, en cierto sentido, el Señor Jesucristo lo salvó para establecerlo como modelo para aquellos que sienten que su pecado particular, de una u otra manera, sobrepasa los límites de la gracia y la misericordia de Dios. En otras palabras, aquí hay personas que creen que los pecados se pueden clasificar y hacen distinciones entre pecados particulares. Los clasifican diciendo que algunos son perdonables y otros aparentemente no. A estos, el apóstol les dice que su propio caso es más que suficiente para refutar el argumento. Sea lo que sea que piensen, dice, sea lo que sea que hayan hecho, piensen en mí, piensen en lo que fui, un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. ¿Podría haber algo peor? Ese es el primer argumento. Piensas en su caso y te dices a ti mismo, si él obtuvo misericordia, si pudo ser perdonado, debo reconsiderar este pecado en mi vida. Ahí es donde empiezas. Pero el apóstol no se detiene ahí, porque en cierto sentido no debemos diferenciar entre pecado y pecado. A primera vista, el apóstol parece hacerlo. Dice,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como si dijera que hay grandes pecadores y pecadores menores. Sin embargo, no quiso decir eso. Es imposible que lo quiera decir, pues eso contradiría su doctrina esencial. Lo que quiere decir es que cuanto más se acerca un hombre a Dios, mayor es la magnitud de su pecado. Cuando un hombre ve la oscuridad de su propia alma, dice: soy el mayor de los pecadores. Y solo un cristiano puede decir eso. El hombre del mundo jamás haría tal afirmación. Siempre está demostrando lo buen hombre que es. Pero Pablo parece decir algo más, como acabo de decir. Deja claro su significado cuando lo expresa así. Lo hice por ignorancia, por incredulidad. Al expresarlo de esta manera, derriba estas clasificaciones de pecado. Si lo analizamos desde una perspectiva, su pecado fue el peor pecado imaginable. Pero desde otra perspectiva es la suma de todos los pecados, porque en última instancia solo hay un pecado, y ese es el pecado de la incredulidad. Esa es la gran doctrina del Nuevo Testamento sobre este tema. Es lo que estas personas deben comprender por encima de todo, que no debemos pensar en términos de pecados particulares, sino siempre en términos de nuestra relación con Dios. Todos tendemos a desviarnos en ese punto. Por eso solemos pensar que algunas conversiones son más extraordinarias que otras, pero no lo son. Se necesita la misma gracia de Dios para salvar a la persona más respetable del mundo que a la más transgresora. Solo la gracia de Dios puede salvar a alguien, y se necesita la misma gracia para salvar a todos. Pero no pensamos así. Creemos que algunas conversiones son más extraordinarias que otras. Debido a que nuestra doctrina es errónea, diferenciamos entre pecados y pensamos que algunos son peores que otros. Todo se reduce a nuestra relación con Dios. Todo es cuestión de fe o incredulidad. Santiago dejó esto claro de una vez por todas en su epístola en el capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un solo punto, se hace culpable de todos. Así que, como ven, todos estamos en el mismo nivel. Y si el maligno intenta hacerles creer que su pecado es diferente, díganle que no importa qué punto específico de la ley se quebrante, que si se quebrante en un solo punto, se hace culpable de todos. No es el punto en particular lo que realmente importa, sino la ley en sí. Esa es la perspectiva de Dios sobre el pecado. Así que no permitan que el diablo los engañe. No es ningún pecado en particular, sino nuestra relación con la persona de Dios mismo lo que importa. Esto nos lleva al tercer punto. El problema con este tipo de cristiano infeliz es que en realidad no cree en las Escrituras. ¿Lo has pensado? Dices: mi problema es ese terrible pecado que he cometido. Permíteme decirte en el nombre de Dios que ese no es tu problema. Tu problema es la incredulidad. No crees en la palabra de Dios. Me refiero a la primera epístola de Juan, capítulo 1, donde leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una declaración categórica hecha por Dios el Espíritu Santo a través de su siervo. No hay distinción entre pecados. Cualquiera que sea tu pecado, no importa cuál sea. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si no crees en esa palabra y sigues dándole vueltas a tu pecado, te digo que no estás aceptando la palabra de Dios, no le estás tomando la palabra a Dios, no crees lo que te dice y ese es tu verdadero pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda injusticia. Cree en la palabra de Dios, amigo mío. No sigas orando frenéticamente para que te perdonen ese pecado. Cree en la palabra de Dios. No le pidas un mensaje de perdón. Él ya te lo ha dado. En ese caso, tu oración bien podría ser una expresión de incredulidad. Cree en Él y en su palabra. Otro problema con estas personas es que no parecen comprender del todo lo que nuestro Señor hizo en la cruz en el Monte Calvario. Creen en su muerte expiatoria y sacrificial, pero no comprenden sus implicaciones. No han captado completamente la doctrina.
saben lo suficiente para ser salvos, me refiero a los cristianos, pero están deprimidos porque no comprenden del todo lo que esto significa. Olvidan que el ángel le anunció a José al principio que salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El ángel no dijo que salvaría de todos los pecados excepto de este único pecado que has cometido. No, salvará a su pueblo de sus pecados. No hay ninguna condición, ningún límite. Todos los pecados de su pueblo están ahí, cada uno de ellos. De hecho, él mismo lo dijo. ¿No es así en la cruz? Dijo, consumado es, absolutamente consumado. ¿En qué sentido? Se consumó en el sentido de que no solo se expiaron allí todos los pecados cometidos en el pasado, sino también todos los pecados que pudieran cometerse. Fue un solo sacrificio, una vez y para siempre. Allí se expiaron todos los pecados de forma definitiva y completa, absolutamente todos. No quedó nada pendiente, se acabó. El siguiente paso, por lo tanto, es que debemos tener claro el significado de la justificación. Recordemos que nuestra justificación no solo significa que nuestros pecados son perdonados y que Dios mismo nos ha declarado justos. No solo que éramos justos en el momento en que creímos, sino que somos justos permanentemente, porque la justificación también significa esto, que Dios nos otorga la justicia positiva de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la justificación. No solo significa que nuestros pecados son perdonados, sino mucho más. Significa que Él nos reviste también con la justicia de Jesucristo. En efecto, dice, eres justo, no veo a un pecador, sino a un Hijo justo mío. Te veo en Cristo, cubierto por su santidad y justicia. Y cuando Dios hace esto con nosotros, lo hace una vez y para siempre. Estás oculto. Tú mismo, toda tu personalidad y tu vida permanecen ante Dios en la justicia de Cristo. Por lo tanto, con reverencia y con la autoridad de la palabra de Dios, digo que Dios ya no ve tus pecados, Él ve la justicia de Cristo sobre ti. Aférrate a eso. En última instancia, todo se reduce a esto. La verdadera causa del problema es no comprender nuestra unión con Cristo. Muchos parecen pensar que el cristianismo simplemente significa que somos liberados en el sentido de que nuestros pecados son perdonados. Pero eso es solo el comienzo, un aspecto más. En esencia, la salvación significa unión con Cristo, ser uno con Cristo. Así como fuimos uno con Adán, ahora somos uno con Cristo. La enseñanza es que hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Permítanme resumirlo así. Ustedes y yo, y para mí, este es uno de los grandes descubrimientos de la vida cristiana. Jamás olvidaré la liberación que sentí al darme cuenta de esto por primera vez. Nunca debemos mirar nuestro pasado. Nunca debemos considerar ningún pecado de nuestra vida pasada de ninguna manera, excepto de una forma que nos lleve a alabar a Dios y a magnificar su gracia en Cristo Jesús. Los desafío a hacerlo. Si al mirar su pasado se sienten deprimidos, si como resultado se sienten miserables como cristianos, deben hacer lo que hizo Pablo. Fui un blasfemo, dijo, pero no se detuvo ahí. ¿Acaso dice, no soy digno de predicar el Evangelio? De hecho dice exactamente lo contrario. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me capacitó porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, etc. Cuando Pablo mira el pasado y ve su pecado, no se queda en un rincón diciendo, no soy digno de ser cristiano, he hecho cosas terribles. En absoluto. Lo que le produce es alabar a Dios. Se gloría en la gracia y dice, y la gracia de nuestro Señor fue sobreabundante, con fe y amor en Cristo Jesús. Esa es la manera de ver el pasado. Si al mirar el pasado te deprimes, significa que estás escuchando al diablo. Pero si al mirar el pasado dices, lamentablemente, es cierto que fui cegado por el Dios de este mundo, pero gracias a Dios, su gracia fue más abundante, fue más que suficiente, y su amor y misericordia me alcanzaron de tal manera que todo está perdonado, soy un hombre nuevo. Entonces,
todo está bien. Esa es la manera de ver el pasado, y si no lo hacemos, casi me atrevería a decir que merecemos ser infelices. ¿Por qué creer al diablo en vez de creer a Dios? Levántate y comprende la verdad sobre ti mismo, que todo el pasado ha quedado atrás, que eres uno con Cristo y que todos tus pecados han sido borrados de una vez por todas. Recordemos que es pecado dudar de la palabra de Dios, es pecado permitir que el pasado del cual Dios ya se ha ocupado nos robe la alegría y la utilidad en el presente y en el futuro. Alégrense en esta maravillosa gracia y misericordia que ha borrado sus pecados y los ha hecho hijos de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.